Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy estaremos haciendo ejercicios con vectores, operaciones con vectores. Para el primer planteamiento de hoy tenemos lo siguiente, vamos a calcular la suma de dos vectores, que son los vectores A y B, que están dados de una vez por sus componentes. En la sesión previa habíamos trabajado con los vectores, dado el punto inicial y el punto final. Ahora vamos a trabajar directamente con las componentes. En este caso, si recuerdas de la sesión de teoría, hablamos que la suma de los vectores nos iba a resultar en otro vector cuyas componentes iban a ser directamente las sumas individuales de las componentes de los vectores previos. En este caso, A más B nos va a quedar ax más bx como la componente x de nuestro vector suma y a y más by la componente y de nuestro vector suma. Para a más b vamos a tener 2, que es la componente x de a, más 3 cuartos, que es la componente x de b, y para la componente y vamos a tener menos 1, que es la componente la componente y de a, más 1 medio, que es la componente y de b. Sumando estos elementos nos va a quedar el mínimo común múltiplo de esta suma de fracciones es 4. 4 entre 1, 4 multiplicado por 2 nos va a dar 8. Más 4 entre 4 va a dar 1 multiplicado por 3 va a dar 3. Para la otra suma de fracciones vamos a tener que el mínimo va a ser 2. 2 entre 1 va a ser 2. Por menos 1 nos va a quedar menos 2. Y 2 entre 2 va a ser 1 multiplicado por 1 nos va a dar 1. Menos 2 más 1 en el numerador. Por lo tanto nos va a quedar que a más b va a ser igual a 8 más 3, 11 cuartos para la componente x. Y menos 2 más 1, menos 1, a la final nos va a quedar menos 1 medio para la componente en y. O esta suma de vectores la estamos colocando aquí en su parte gráfica, donde puedes ver que este es el vector a, que es el 2 menos 1, y el vector b, que es 3 cuartos y 1 medio, ¿verdad? Y estamos dibujando aquí el vector resultante. Este vector que está aquí es el vector a más b, que corresponde a lo que habíamos indicado de trazar el paralelogramo con vectores paralelos a los vectores iniciales. Ese siempre va a ser el resultado geométrico de hacer la suma de vectores. A continuación vamos a tomar los mismos vectores y vamos a hacer la diferencia, es decir, la resta a menos b, para lo cual vamos a trabajar lo mismo, es decir, se mantiene la misma componente, solo que la operación es la diferencia, es decir, a menos b va a ser ax menos bx y la componente y de ese vector va a ser ay menos by, que en este caso va a ser 2 menos 3 cuartos. Y para la componente y va a ser menos 1 menos 1 medio. En este caso nos va a quedar para la ecuación de la izquierda el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones, que va a ser 4. 4 entre 1 va a dar 4, multiplicado por 2 nos va a quedar 8. Y 4 entre 4 va a dar 1, multiplicado por 3 va a quedar 3. Entonces 8 menos 3 en el numerador. Y para el siguiente componente nos va a quedar que el mínimo de estas dos fracciones va a ser 2. 2 entre 1 va a dar 2, multiplicado por menos 1 va a quedar menos 2. Y 2 entre 2 va a quedar 1, que multiplicado por este 1 va a quedar un 1 aquí. Entonces menos 2 menos 1 en ese numerador. La cuenta nos va a quedar 8 menos 3, 5. 5 cuartos para la componente x de la diferencia. Y menos 2 menos 1 menos 3 medios para la componente en y de esa diferencia. Nuevamente estamos haciendo el vector para indicarte, este de nuevo aquí es b, este señor que está por aquí es a, y si unimos los extremos de los vectores vamos a obtener lo que sería el vector diferencia, es decir, este que está aquí, que es a menos b. Si bien la suma de vectores es conmutativa, la diferencia no va a dar el mismo resultado. Hay que estar pendiente con eso porque no es lo mismo a menos b, que apunta en esta dirección, o como vamos a ver ahorita, b menos a, que apunta en sentido contrario. Para contrastar
con el ejercicio previo vamos a hacer b menos a, que era lo que te estaba indicando, es decir, los mismos dos vectores, pero ahora b menos a. Partimos nuevamente de nuestra ecuación, donde tenemos la diferencia de las componentes correspondientes de los vectores, ¿verdad? Que en este caso nos va a quedar para b menos a la x de b, que es 3/4, acuérdate que estamos trabajando con las componentes, menos la de a, que es 2, y la y de b, que es 1/2, menos la de a, que es menos 1, o sea, menos 1. Esta diferencia de fracciones, el mínimo va a ser 4, el mínimo como un múltiplo para ese denominador. 4 entre 4 va a dar 1, multiplicado por 3 nos queda 3, menos 4 entre 1 va a dar 4, multiplicado por 2 va a quedar 8. Y para la componente y tenemos que el mínimo común múltiplo para este denominador va a ser 2, 2 entre 2 va a dar 1, multiplicado por 1 nos queda 1 en el primer elemento de este numerador, menos por menos va a dar más, y 2 entre 1 va a dar 2, multiplicado por 1 nos queda este 2 aquí. 3 menos 8 nos va a quedar menos 5/4 para la componente x, y 1 más 2 nos va a quedar 3/2 para la componente y. Revisando la gráfica, que era lo que estábamos viendo anteriormente, de nuevo, el vector que va a producirse se obtiene de la unión de los extremos de los vectores. Sin embargo, antes apuntaba hacia el cuarto cuadrante, ahora tenemos el vector apuntando hacia el segundo cuadrante. Es decir, la magnitud es la misma, solo que su ubicación va a variar dependiendo si trabajamos a menos b o, como en este caso, b menos a. Nos piden a continuación calcular cuánto vale el vector a multiplicado por ese valor de alfa, es decir, multiplicar un vector por un escalar. Recuerda que habíamos mencionado en la sesión de teoría que esto es escalar como tal el vector, y en parte de ahí viene el nombre. Entonces, de nuevo, estamos trabajando con nuestras componentes, y el resultado o el vector resultante va a ser la multiplicación de ese valor de alfa por cada una de las componentes para la componente final del vector. En este caso, alfa, que es 2, ¿verdad? Multiplicado por a su x, que es menos 3. Y para la componente y, de nuevo, alfa es 2 y la componente en y, que es 6. 2 por menos 3 nos va a quedar menos 6, y 2 por 6 nos va a quedar 12. Ese es nuestro vector escalado, ¿ok? O ese es nuestro vector multiplicado por el escalar. Revisando la gráfica, fíjate que el vector a es este que está aquí, menos 3, 6, llegando hasta donde indica la flecha, y cuando lo multiplicamos por 2 tenemos exactamente en la misma dirección el vector, solo que ahora la magnitud del mismo es el doble, es decir, estamos escalando la magnitud del vector por 2. Entonces ahora llegamos hasta 12 y hasta menos 6 en nuestras componentes. A continuación nos dan los vectores a y b y nos piden saber o averiguar si son linealmente independientes. Recuerda que cuando multiplicamos un vector por un escalar, el resultado o el vector resultante es un vector linealmente dependiente del original, del previo, del que estaba sin multiplicar. Eso quiere decir que si hacemos el cociente de las diferentes componentes de ambos vectores y nos da exactamente el mismo número, eso nos dice que son linealmente dependientes. Es decir, si verificamos nuestra ecuación, una constante k, un valor de k, que en el caso anterior lo llamamos alfa, es cualquier valor escalar, va a ser el cociente de by sobre ay, y eso va a ser igual a bx sobre ax. Si hacemos esos cocientes y nos da lo mismo, tenemos dos vectores linealmente dependientes. En este caso, si verificamos, by sería 4 y ay sería menos 2. Bx sería menos 3 y ax sería 1. Haciendo esos dos cocientes, 4 entre menos 2 nos va a quedar menos 2,
y menos 3 entre 1 nos va a quedar menos 3. Como estos dos señores son diferentes, no da un solo valor de k, estos dos vectores son linealmente independientes, es decir, no son linealmente dependientes. A continuación, a partir de los vectores a, menos 3, 6 y b, 2, 1, vamos a calcular un nuevo vector que se va a llamar c, que va a ser combinación lineal de a y de b. Acuérdate que la combinación lineal ahora se arma multiplicando uno de los vectores por un escalar y sumándole el otro vector multiplicado por otro escalar. Eso sería una combinación lineal para ese vector c. En este caso nos están diciendo que es 1/3 por a más 2 veces b, para lo cual iniciamos haciendo primero el producto correspondiente para a, es decir, para este vector 1/3 que multiplica a sub x y para la componente y 1/3 que multiplica a sub y, o 1/3 por menos 3 que es la componente en x de a y 1/3 por 6 que es la componente en x de y. Finalmente nos va a quedar 1/3 por menos 3 va a dar menos 1 y 1/3 por 6 que va a quedar 2. Ese es el primer elemento de esta combinación lineal. Para el otro vector vamos a tener 2 por b, que es 2 por cada una de las componentes, o lo que es lo mismo, 2 por 2, que es la componente en x de b, y 2 por 1, que sería la componente en y de b, lo cual nos va a resultar 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Ahora hacemos la suma de esos dos elementos resultantes que tenemos aquí y nos va a quedar menos 1, 2 sumado al 4, 2, o lo que es lo mismo, componente a componente, menos 1 más 4 nos va a quedar 3, y 2 más 2 que nos va a quedar 4, la combinación lineal que nos están pidiendo es este vector que está aquí, 3, 4. Ahora tenemos que dados los vectores a, b y c, a 3 menos 2, b menos 1, 3 y c 2, 1/3, nos piden expresarlos en la base canónica. Recuerda que la base canónica se forma a partir de lo que mencionábamos de la combinación lineal como la suma de los vectores unitarios i y j. Entonces vamos a tomar las componentes de cada uno de estos vectores y las vamos a expresar en términos de i y j, es decir, el vector a, por ejemplo, que es el 3 menos 2, va a quedar expresado como 3i menos 2j directamente. Para el vector b vamos a tener menos 1, 3 como componentes, su expresión en base canónica va a ser menos i más 3j. Finalmente, para el vector c, que es 2, 1/3, su expresión va a ser 2i más 1/3 j en la base canónica. Para que veas la diferencia, vamos a proceder a hacer los cálculos de suma y producto escalar entre estos dos vectores a 2i menos 3j y bi más j, expresados en la base canónica. Así comparas con el procedimiento previo, donde lo hicimos con los vectores dados por sus componentes. En el primer elemento vamos a tener a más b. Recuerda que se va a sumar por cada uno de los elementos por los vectores, es decir, los que corresponden a i y los que corresponden a j. En este caso, 2i menos 3j, que es el vector a, le vamos a sumar i más j, que es el vector b, o lo que es lo mismo, 2i más i nos va a quedar 3i, y menos 3j más j nos va a quedar menos 2j, y ese sería el vector resultante. Para el caso del producto escalar, nos va a quedar el producto de las componentes x más el producto de las componentes y, exactamente igual a como estaba hecho anteriormente. En este caso, la componente x se refiere a las dos que están acompañando la y la componente j se refiere a la que está señalada como y. Es decir, para las x vamos a tener 2 por 1, que serían las dos que están acompañadas de y para las y vamos a tener menos 3 y 1, que son las que están acompañando a la j. En este caso 2 por 1 nos va a quedar 2, más menos 3 por 1 menos 3, o lo que es lo mismo 2 menos 3, que es menos 1, y ese sería
el producto escalar. Finalmente nos piden averiguar si estos dos vectores que nos están indicando aquí, 4i más 2j para A y menos 2i más 4j para B, son perpendiculares. La manera de verificar si son perpendiculares es haciendo el producto escalar, y si ese producto escalar nos da 0, ese par de vectores son efectivamente perpendiculares. Para ello, bueno, hacemos nuestro producto escalar, que es la componente en X o la asociada al vector unitario Y, en este caso, esos dos elementos multiplicados, y le vamos a sumar la multiplicación de los elementos Y que están asociados a el vector unitario J. En este caso va a ser 4 por menos 2 para las dos componentes X, que es lo que mencionábamos que están asociadas ahí, más 2 por 4, ¿verdad? Que son las dos componentes Y. Eso nos va a resultar en 4 por menos 2 va a dar menos 8, más 2 por 4 va a dar 8, menos 8 más 8 nos va a dar 0. Por lo tanto, esos dos señores efectivamente son perpendiculares. En la gráfica de los vectores, normalmente tenemos nuestra representación en la cual no necesariamente estamos claros de saber si son o no perpendiculares. La manera de verificarlo efectivamente es haciendo el producto escalar.